Hola amigos, es un pequeño video para gentes que están usando PrestaShop 8.0.3. Es nueva versión de PrestaShop que vino hace unos meses atrás, digamos. Y gentes que hace su tienda online usa esto PrestaShop. Quería mostrar un pequeño truco cómo arreglar posición del producto de inicio. Acá en productos de inicio, cómo cambiar posición de productos, sacar alguno y pegar otro, y por ejemplo correr para que uno quede primero, segundo, porque acá predeterminado se queda primer producto que entró en la tienda, segundo producto que entró en la tienda, tercero. Si no cambias nada va a quedar así. Pero cómo cambiarlo, porque hay un truco que en esta tienda no es tan fácil hacerlo. Hay que saberlo cómo. Primero de todo, voy a avisar que esta tienda no funciona. Es una cuenta mía que estoy trabajando sobre para probar módulos, para probar armar y todo. Por eso no buscas Laurent Comar, está apagado esto. Bueno, mira. Acá, primero de todo, vamos a ver en qué categoría está. Por ejemplo, tenemos producto que está en inicio. Pero ¿cómo cambiarlo? Esto, productos para posición de estos productos. Estos productos que se ve acá como destacados, es productos que está en inicio. Puedes tener 8 productos, 12, 16 productos, pero vamos predeterminado. 8 productos está configurado, pero cambiar posición. Por ejemplo, esto bolsito tengo que correr por acá, esto tengo que correr por acá. ¿Cómo lo hago? Mira, para cambiar así no se ve nada, digamos, no se cambia nada productos. Entonces, primero de todo, hay que ir abajo en configuración, parámetros de la tienda, y buscamos donde dice configuración de productos. En esta configuración de productos, en ajustes, bajamos abajo y tenemos que elegir posición dentro de la categoría. Es para posición manual, porque si no puedes por fecha de creación, para toda la tienda puedes cambiar, pero elegimos posición dentro de categoría, guardamos. Ahora vamos al catálogo, a productos, y mira, primero de todo, qué producto va a estar y qué no en destacados. Si está acá dice inicio, entonces va a estar en destacados. Si no queremos que quede en destacados, entramos en este producto. Y acá inicio no podemos eliminar, entonces, porque está en dos categorías, en inicio y por ejemplo señuelos. Entonces cambiamos acá predeterminada a señuelos, guardamos. Y ahí apareció que inicio sí se puede eliminar. Entonces eliminamos y guardamos otra vez. Entonces este producto ya no va a estar en destacados. Lo mismo hacemos al revés si queremos que esté en destacados. Pero ¿cómo cambiar posición? Vamos a productos y acá hay un truco. Elegimos filtrar por, y si apretamos inicio, mira, si apretamos inicio, algunas veces aparece esto. Algunas veces no aparece acá estado de posición. Por eso, si no te apareció esto automáticamente, estos cuadraditos ahí donde puede cambiar, tenés que elegir cualquier otra categoría. Cualquier otra categoría, por ejemplo, no sé, señuelos. Elegís y sí o sí te aparece ahora para mover. Si no, acá apretas posición. ¿Viste que si apretamos posición? Acá hay un botón y después cambiamos a inicio. Muchas veces no aparece, cuando tocas inicio no aparece esto. Por eso es un truco que tenés que buscar. A partir de ahí sí es bastante fácil. Por ejemplo, vamos a agarrar este producto, tenemos apretado con mouse y movemos a alguna otra posición. Después no hace falta ni guardar ni nada, esto ya va automáticamente. Por ejemplo, esto ponemos producto como segundo, ahí está, entramos, actualizamos la página de la tienda y vemos que ya se cambió todo. Mira, esto es como segundo, esto está como quinto o sexto, ya digamos producto. Entonces es fácil.
Pero otra vez te voy a explicar. Si no aparece esto para mover, cambiarle alguna categoría adentro acá y después volvés a seleccionar inicio. Bueno, chao, hasta próximo video. Voy a filmar algunos videos sobre tienda, cómo armar tienda online. Ahora mucha gente tiene sus negocios online y es fácil armar con PrestaShop. Con PrestaShop puedes tener productos en la vista, puedes tener forma de envíos diferente, forma de pago diferente y bueno, prácticamente con versión 8.0.3 ya bastante linda tienda puede aparecer. Chao y hasta próximo video. No olvidamos suscribirse al canal.